Continuando con termodinámica, la parte de calor, y recordando que tenemos transformaciones con características especiales. Estamos en el gráfico presión-volumen. Vamos a ver puntualmente dos características de las transformaciones isocóricas, ¿sí? Cuando pasamos de A a B con un volumen constante, y las transformaciones isobáricas, esto es isocórico, isobárico. Para este tipo de transformaciones podemos realizar el cálculo del calor intercambiado utilizando una fórmula que es parecida, vimos, a la de calorimetría. En calorimetría teníamos la masa por el calor específico del material, fuese líquido o sólido, y el salto térmico. En este caso, para todo lo que es gases y vapores, el análisis lo vamos a hacer con, en vez de la masa, la cantidad de moles, que nos va a dar una idea prácticamente de la cantidad de masa, porque si nosotros sabemos que estamos hablando de oxígeno, ¿sí? Una compresión, en este caso una compresión, una expansión, porque esto es válido tanto de A a B como de B a A, y en este caso también. O sea, podemos tener un aumento de... Tenemos un contenedor con oxígeno y lo vamos a entregarle calor y hacerle aumentar la presión. Si nosotros sabemos la cantidad de moles de oxígeno que tenemos, vamos a la tabla periódica, nos fijamos la masa molar y sabemos la masa. Entonces es un indicador directo. La cantidad de moles nos indica prácticamente en forma directa la masa de gas con la cual estamos trabajando. También vamos a tener un calor específico del gas, y igual que en calorimetría, el salto térmico. La gran diferencia va a ser que vamos a tener dos calores específicos. Un calor específico para cuando la transformación es a volumen constante, y un calor específico para cuando la transformación es a presión constante. La fórmula va a ser la misma, es la misma que la de calorimetría prácticamente, en donde el calor va a ser en este caso la cantidad de moles por el calor específico y multiplicado por la variación o salto térmico. En el caso de mantener el volumen constante, el calor específico, en vez de llamarlo simplemente calor específico, lo vamos a llamar calor específico a volumen constante. Entonces lo vamos a llamar CB, calor específico, que es la C, y la B corta porque es a volumen constante. En el caso de mantener la presión constante, lo que vamos a tener es el calor específico a presión constante. Entonces la fórmula va a ser la misma. En el caso de volumen constante, calor va a ser la cantidad de moles por el calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura. Y en el caso de presión va a ser lo mismo, la cantidad de moles por el calor específico a presión constante multiplicado también por el salto térmico. Los valores de las constantes de los calores específicos, al igual que en la parte de calorimetría, van con cada material. En este caso van con cada gas. Son tablas que las podemos encontrar en cualquier libro y que obviamente no hace falta saberlas de memoria. La única particularidad que tienen los gases es que dentro de ciertos grupos tienen el mismo valor, a diferencia de lo que sucede con los líquidos, por ejemplo. No es lo mismo el calor específico del agua que el calor específico del alcohol, o que el calor específico del aceite,
o que el calor específico de la glicerina. Si bien son todos líquidos que tienen comportamientos similares, los calores específicos son distintos. Para los gases, vamos a tener grupos de gases los cuales van a tener exactamente el mismo calor específico. De nuevo, recordemos, esto no hace falta saberlo de memoria, pero es bueno tener esta diferenciación entre lo que ocurre con los calores específicos de líquidos y sólidos con lo que pasa con los calores específicos de los gases. Entonces, en cuanto a la fórmula, bien simple, es básicamente la misma fórmula que la de calorimetría. Lo único que cambia es que acá tenemos la cantidad de moles y vamos a ver qué pasa con los calores específicos de los gases. El agrupamiento que vamos a hacer está en gases monoatómicos como podrá ser el helio, por ejemplo, o el argón, ¿sí? Gases cuya composición está formada por solo un átomo. El átomo de helio, ¿sí? Es un solo átomo de helio. Son un montón de átomos, pero los átomos entre sí no están vinculados, a diferencia de los diatómicos. ¿Sí? Gases diatómicos, como puede ser el oxígeno. El oxígeno, el átomo de oxígeno, se vincula con sí mismo, ¿sí? Y forma oxígeno-oxígeno. ¿Sí? Este es el oxígeno y el oxígeno, esto es oxígeno 2. El helio forma simplemente helio 1, el 1 no se suele poner. El átomo de helio no se vincula con sí mismo para formar un doble, ¿sí? Un diátomo, una molécula diatómica. A diferencia de, por ejemplo, el oxígeno, que sí, se vinculan dos oxígenos y el oxígeno que respiramos normalmente es diatómico. El oxígeno también tiene la posibilidad de, esto sería al margen, el oxígeno tiene la posibilidad de vincularse a tres también, que sería el ozono, por ejemplo. No nos importa. En general el oxígeno tiene esta configuración diatómica. Dos átomos de oxígeno forman la molécula de oxígeno. Acá la molécula de helio es simplemente el átomo de helio. Diatómicos, monoatómicos, diatómicos como el oxígeno, el nitrógeno también. El nitrógeno es diatómico, entonces vamos a tener oxígeno 2, nitrógeno 2, ¿sí? A diferencia del helio o el argón que es uno solo. Esos son algunos de los ejemplos. En general, monoatómico, todos los gases nobles en general son monoatómicos. Diatómicos hay varios de los gases y después tenemos poliatómicos. Esto, por ejemplo, sin ir más lejos, el agua, si nosotros contemplamos vapor de agua, el agua es H2O, ¿sí? Es poliatómico porque tiene más de 2. En el caso del agua tenemos el oxígeno y además los dos de hidrógeno, ¿sí? En este caso son 3 átomos que componen una molécula. En el caso del oxígeno son 2 átomos que componen una molécula, o el nitrógeno. En el nitrógeno también vamos a tener nitrógeno y nitrógeno, ¿sí? Vinculados con sí mismos, que figuran una molécula de nitrógeno compuesta por 2 átomos. Y en el helio un solo átomo. Gases monoatómicos, monoatómicos, gases diatómicos y gases poliatómicos. Todos los gases monoatómicos tienen los mismos valores de constantes. El calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante es el mismo para todos los gases monoatómicos y está dado por 3 medios de R y 5 medios, esto es un 5, de R. En los diatómicos
Esto R, recordemos, R, la constante de los gases, aproximadamente, estos son Joule por Kelvin mol. Esto es, ahora anotemos los valores. Para los diatómicos, el calor específico del volumen constante es 5 medios de R, y a presión constante 7 medios de R. Y en el caso de los poliatómicos, el calor específico a volumen constante es 7 medios de R y a presión constante 9 medios de R. Esto es fácil de recordar, repito, no hay que saberlos de memoria. Hay tablas en libros, tablas en internet, en un montón de lugares fácilmente se consiguen estos valores. No hace falta saberlos de memoria, pero son fácilmente recordables. ¿Por qué? Porque siempre pasa de 3 medios a 5 medios, 5 a 7, ¿sí? De 3 a 5, de 5 a 7 y de 7 a 9. Entonces son relativamente fáciles de recordarse. 3 medios de R, ¿no? Acá habría que hacer la cuenta. R es 8,314. Esto, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo solamente ese valor. Nosotros, para saber cuál es el valor del calor específico a volumen constante, tenemos que hacer 3 medios, ¿sí? 3 dividido 2 por R, 8,314 aproximadamente R, ¿no? Entonces, 12,47 joules por Kelvin mol es el calor específico a volumen constante de todos los gases monoatómicos. Cuando decimos todos los gases monoatómicos, y en este caso decimos todos los gases diatómicos, y en este caso decimos todos los gases poliatómicos, esto es con ciertas restricciones, sobre todo con los gases poliatómicos. Muchos gases poliatómicos no responden en forma exacta a estos valores de calor específico de volumen constante y de presión constante, y por eso obviamente existen tablas en donde figuran algunos gases con su correspondiente calor específico a volumen constante y a presión constante. Esto es, en general, todos los gases monoatómicos tienen como valor de constante de calor específico a volumen constante 12,47 Joule por Kelvin mol. La unidad obviamente responde, para que el resultado nos dé como corresponde, la constante es Joule dividido Kelvin mol. El Kelvin se va a simplificar con el salto térmico y los moles se van a simplificar con la cantidad de moles. Entonces el resultado nos va a dar en joules como corresponde. De nuevo, este valor, 3 medios de R, que nos termina dando 12,47, es el valor característico del calor específico a volumen constante de todos los gases monoatómicos, pero podemos encontrar en alguna tabla de algunos gases en particular que tengan algún valor determinado experimentalmente que difiera de alguno de estos valores. En general, si tenemos un ejercicio en el cual nos dicen, dado un gas monoatómico, los valores para utilizar son estos dos. Si en el ejercicio dice, dado un gas diatómico, ¿sí?, que aumenta su temperatura o lo que fuese, los valores que usamos son 5 medios de R y 7 medios de R. Y si el ejercicio dice, dado un gas poliatómico, y no nos dan más información, los calores específicos son estos. Obviamente, cuando tengamos un gas en particular, nos dirán o nos darán el nombre del gas y tendremos que ir a alguna tabla a buscar el valor del calor específico de ese gas puntual, o directamente nos darán como información cuáles son los calores específicos de ese gas en particular. Cuáles son tanto el calor específico a volumen constante y a presión constante, porque son siempre diferentes estos valores para los gases.
Algo que cabe solamente nombrar, no lo vamos a utilizar nosotros, es el cociente. El cociente entre CP y CB, que de nuevo lo vamos a nombrar, pero no lo vamos a utilizar. Gamma. Gamma es el cociente entre los calores específicos a presión y a volumen constante, conocido normalmente como coeficiente de adiabaticidad del gas, ¿sí? El gamma será el coeficiente de adiabaticidad de cada uno de estos gases, que como en los valores tienen R ambos, en este caso C gamma, que es igual a CP sobre CB, nos queda 5 medios de R dividido 3 medios de R. R se simplifica con R, el medio se simplifica con el medio, y nos queda que gamma para los monoatómicos es 5 tercios, con lo que el coeficiente de adiabaticidad para todos los gases monoatómicos sería el mismo, y es el valor 5 tercios. Nosotros en general dudo que utilicemos la constante de adiabaticidad, vale la pena nombrarlo. Otro detalle a tener presente con esto de que el coeficiente, el calor específico, tanto a volumen como a presión constante, contiene R para los gases monoatómicos, diatómicos y poliatómicos en general, influye en la fórmula de la siguiente forma. Nosotros vamos a ver un ejemplo únicamente con los gases monoatómicos, pero lo podemos también aplicar para diatómicos y poliatómicos. Recordemos, estos valores no hace falta tenerlos guardados en la memoria. Son valores que los encontramos fácilmente en cualquier tabla. Vamos a ver el ejemplo con qué pasa en la fórmula, que suele pasar con los monoatómicos. Si yo tengo una transformación, por ejemplo, vamos a hacer solamente un ejemplo, a volumen constante, yo sé que el calor, para pasar de A a B, vamos a suponer que estoy aumentando la presión, va a ser igual a la cantidad de moles que tenga de ese gas monoatómico por el calor específico a volumen constante por el salto térmico de A a B. Dejamos esto de lado. Esto de nuevo, esto es, no hace falta utilizar este camino que vamos a utilizar, pero es bueno tenerlo presente. El calor va a ser igual a la cantidad de moles por... Dijimos que en general para el gas monoatómico el calor a volumen constante es igual a 3 medios por R. Esto multiplicado por la temperatura de B menos la temperatura de A. En este caso el salto térmico siempre es final menos inicial, en este caso es B menos A, porque ahora agregamos la flecha para que lado es. La fórmula en general servía tanto para aumentar de presión o bajar de presión. En este caso es temperatura B menos temperatura A, porque vamos del punto A al punto B y siempre es final menos inicial. Nosotros ya sabemos por la fórmula general de los gases que la presión por el volumen es igual a la cantidad de moles por R por la temperatura. Entonces, si pasamos dividiendo N y R, tenemos que la presión por el volumen sobre la cantidad de moles y R es igual a la temperatura. Esta fórmula es válida tanto para B como para A. De hecho, normalmente la información que nos dan, sobre todo si lo que nos dan es el gráfico, a nosotros nos dan información de presión y volumen. Normalmente no tenemos la información de la temperatura. Sí tenemos
la información de la presión y del volumen. Entonces, el calor nos quedará como la cantidad de moles por 3 medios por R por la temperatura en B va a ser la presión en B por el volumen en B sobre N por R menos la presión en A por el volumen en A sobre N por R. Podemos sacar denominador común N por R, o simplemente si hacemos N distributiva, ¿no? Distributiva con el primer término y con el segundo término, se simplifica. N se simplifica y pasa exactamente lo mismo si hacemos distributiva con R. Yo hago R, acá hay un paréntesis, tengo que multiplicar por los dos. R por el primer término y R por el segundo término se simplifican. O lo que es lo mismo, hacemos denominador común y cuando lo sacamos afuera se simplifica. En definitiva, me queda que el calor, esto por las dudas le vamos a agregar acá una B de volumen, ¿no? Para que nos quede claro que estamos haciendo referencia a esto, a volumen constante, solamente aumenta la presión, va a ser igual a 3 medios por los volúmenes son los mismos, dijimos, porque esto es a volumen constante. Podemos hacer primero la cuenta, que es que esto nos va a quedar 3 medios por presión en B, volumen en B, menos presión en A, volumen en A. Quedaría así. A esto mismo llegaríamos si hacemos el análisis con presión constante. La única diferencia sería que en vez de 3 medios tendríamos 5 medios. O sea, el Q, esto lo anoto a un costadito, vamos a anotarlo en rojo, pero el calor a presión constante sería 5 medios por presión en B, volumen en B, menos presión en A, volumen en A. ¿Sí? Porque haríamos el mismo procedimiento. Y de nuevo, estamos dentro del conjunto de gases monoatómicos. Si hacemos lo mismo para los diatómicos, acá me queda 5 medios y acá me queda 7 medios. Volviendo a monoatómicos y solamente a volumen constante, el volumen de B y el volumen de A son el mismo. No hay volumen de B y volumen de A. Hay un único volumen, entonces lo podemos sacar como factor común y nos queda que simplemente el calor a volumen constante es igual a 3 medios de ese volumen que sea multiplicado por la diferencia de presión, simplemente presión de B menos presión de A. Y me quedó chiquito, vamos a anotarlo arriba. De nuevo, esto no hace falta aplicarlo de esta forma, pueden hacer las cuentas, pero bueno. El calor a volumen constante entonces nos va a quedar 3 medios del volumen por, perdón, la idea era sacar el paréntesis, por el delta P. ¿Sí? En el caso de a presión constante, el calor a presión constante nos va a quedar 5 medios de la presión por el delta B, si hacemos exactamente la misma secuencia. Entonces el calor a volumen constante obviamente va a depender de qué volumen de gas tengamos y de la diferencia de presión, de cuánta presión querramos aumentar o cuánta presión querramos disminuir. Y lo que vemos es, ¿no? Obviamente que si aumentamos la presión le tengo que entregar calor, y si disminuye la presión, si vamos de B a A, le tengo que quitar calor. Esto sería como para ya tener prácticamente todas las herramientas. Siempre quedan más herramientas, siempre queda más para termodinámica.